el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, clase número 7, acerca de lo que son los dones del Espíritu. Bendiciones a los que nos están viendo y escuchando, o los que nos están escuchando a través de estos estudios. Vamos a ver, ¿qué es un profeta? Vamos a ver, damos respuesta a eso, ¿qué es un profeta? Era el ente encargado de recibir un mensaje de Dios y era responsable de transmitirlo a su destinatario. Los profetas en el Antiguo Testamento no solo llevaron la palabra de Dios, sino que eran consultados, consultados teniendo credibilidad y respaldo de parte de Dios en sus revelaciones. Por esta causa eran llamados videntes. Estos profetas eran consultados por causa de ser una de las pocas personas en quien reposaba el Espíritu Santo en forma temporal, y por no estar la palabra de Dios escrita como la tenemos en estos tiempos. Aquí la tenemos en 1 Samuel 9, 5, 10. En estos tiempos las funciones de un profeta han cambiado. Ellos no deben ser consultados, ya que el hacerlo sería ignorar por completo la guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, cuando usted va a un profeta en este tiempo a ser consultado, a consultar a un profeta para que le diga a usted el futuro, eso es brujería cristiana. Diga, ay. Maestro, ¿qué le digo Dios para mí? No, hombre, si me cuesta que me diga lo mío. Pues para allá, chico. Oiga, el profeta de estos tiempos puede exhortarnos, enseñarnos, instruirnos con una palabra que viene de parte de Dios por el Espíritu, pero ellos siempre vendrán a nosotros, nunca nosotros a ellos. Ay, diga, ay. Ellos siempre vendrán a nosotros, no nosotros a ellos. ¿Ok? Eso lo tenemos en Hechos 21, 8, 11. Diferencia del profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el profeta en parte era encargado de recibir y traer la palabra profética de Dios por el Espíritu para establecer doctrina. No había un canon establecido, por lo tanto, Dios usó a los profetas para traer y plasmar sus mandamientos y demandas y darle inicio a lo que pasaría a ser la ordenanza de un pueblo que estaba sin dirección. Entre estos profetas fue contado Moisés, quien recibió de parte de los 10 mandamientos, leyes, ordenanzas para la nación de Israel, según Éxodo 21, 17, Deuteronomio 5, 1, 21 y Números 12, 1, 8. Otros fueron usados por Dios para atraer y hacer volver a un pueblo que estaba disperso y alejado de los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento, el profeta en parte vino a reafirmar, corroborar, fortalecer y secundar la palabra profética que se le fue iluminada, dada por inspiración a los profetas de antemano, que ellos se les dieron la profecía de antemano. Eso está en Efesios 3, 1, 7. Vamos a leerlo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque por revelación me fue declarado el misterio, que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. La profecía como don es la expresión de una revelación divina y puede venir a nosotros en lenguas desconocidas con interpretación o directamente en un idioma particular, según primera carta a Corintios 14:6-5. El profeta, la profecía como don es hablar y declarar la mente de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, es el derramamiento del corazón y esencia de Dios a través de canales humanos para manifestar su voluntad en la tierra. Profetizar no es declarar buenos deseos a merced propia, ni improvisar palabras declarando el bienestar y el futuro de la gente impulsado por el capricho humano. El profetizar es declarar una palabra que viene de Dios, directamente dictaminada por Él y que estaba ajena al conocimiento humano. Profetizar es comunicar una palabra de Dios recibida por revelación en un momento determinado y que no estaba en el conocimiento humano. Profetizar no es predecir bajo el conocimiento humano, no tiene nada que ver con la predicación ordinaria o normal de la palabra, sin descartar que en medio de una predicación haya una palabra de profecía. La profecía en su manifestación se integra muchas veces con palabras de sabiduría, con la diferencia que la palabra de sabiduría viene con el fin de tratar en lo personal para determinar el destino de un hombre y encauzarlo dentro del propósito de Dios, mientras que la profecía siempre viene a través de segunda persona y viene con el fin de mostrarle al hombre su destino y el propósito de Dios en una forma detallada. Pero debemos entender y tomar en cuenta que toda profecía confirma un trato de Dios en lo personal y debe ser confirmada personalmente por Dios. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que todo profeta profetiza, pero no todos los que profetizan bajo el don espiritual son profetas. Igual podemos decir que todos los caballos corren, pero no todos los caballos son de carrera. ¿Aló? De ahí la gran diferencia que hay entre el don de la profecía como oficio ministerial y el don de profeta como un don espiritual. El oficio de profeta como ministerio se concede para quienes están dedicados a la dirección de la iglesia, mientras que el don espiritual es una inspiración dada por el Espíritu Santo en un momento determinado. Es decir, el don espiritual de profecía es una expresión del ministerio del Espíritu Santo y el oficio de profeta es una expresión del ministerio de Cristo. ¡Ay, mamá! Debemos tomar en cuenta que si nos apegamos al término profecía, que es una palabra compuesta, se puede predecir bajo el don espiritual, ya que la palabra profética indica decir por adelantado, pro adelante, fine hablar. Según el término, entonces sí se puede predecir, algunos dicen que no. Propósito del profeta, ya lo tenemos para edificar, para exhortar, para consolar, eso lo dijimos nosotros, para confrontar el carácter de la gente. Ay, mire esto lo que viene. Una de las características del profeta es que no se congracia con el ente a quien le va a dar la profecía. Si es de entregar la vida por causa de la verdad profética, la entrega. Dice, no faltaba en Israel la peste de los falsos profetas. El profeta de Dios se distingue del falso por la veracidad y por la fidelidad con que transmitía la profecía del Señor. Aunque tienen que anunciar a veces cosas duras, está lleno del Espíritu del Señor, de justicia y de constancia para decir y corregir las deficiencias y pecados. Miqueas 3:8. El falso, oiga lo que es el falso profeta, el falso es todo lo contrario, se acomoda al gusto de su auditorio. Habla de paz, anuncia cosas agradables
y adula a la mayoría de sus oyentes para ser remunerado o recompensado por ellos. El falso profeta vende la palabra, acepta sobornos a cualquier precio. El profeta auténtico es universal, confronta a todo aquello para quien recibió la palabra de exhortación. No mira distinción, hasta los poderosos e inminentes religiosos, magnates, aún hasta el cuerpo de sacerdotes, tomando el riesgo de ser apedreado. El falso, en cambio, no se atreve a decir la verdad, es muy nacionalista, por lo cual no profetiza contra su propio pueblo ni lo exhorta al arrepentimiento. Diga, ay. Por eso los verdaderos profetas tenían adversarios que los perseguían y martirizaban. Los falsos, al contrario, se veían rodeados de amigos, protegidos por los reyes y obsequiados con enjundiosos regalos. Siempre será así. El que predica la verdad de Dios y confrontan con ellos puede estar seguro que encontrará resistencia y contradicción, mientras aquel que predica lo que le gusta a los oídos, según 2 Timoteo 4:3, puede dormir tranquilo, nadie le molesta, es un orador famoso, tal es lo que está tremendamente anunciado para los últimos tiempos. Primera a Timoteo 4:1, segunda a Timoteo 3:1, segunda de Pedro 3:3, Judas 18, Mateo 24:11. Todo eso está ahí escrito. Usted lo puede leer. Para la advertencia de un peligro solo estamos. ¿Sabe? Hubo un rey que le buscaron profetas para que le profetizara. Y hubo uno que se acercó al rey y le dijo, mira, hay un profeta que profetiza según Dios. Y el rey le dijo, no me gusta cómo profetiza. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? ¿Ah? Acá, ok. Fueron a buscarlo, sí, lo fueron a buscar. Y los que fueron a buscar a este hombre, al rey, al profeta Acab, que lo fueron a buscar, a Miquea. Ok, al rey Acab y al profeta. Acab se llama el rey y el profeta Miquea. Cuando fueron a buscarlo, los que fueron a encontrar a este hombre le dijeron, le vas a decir al profeta lo que los otros profetas dijeron. Te vas a poner de acuerdo con los otros profetas para que le diga lo mismo. Y el profeta Micaías le dijo, vive Jehová, que lo que Jehová ponga en mi corazón, eso yo le diré. Porque te van a matar, que me maten. Que te arrancan la cabeza, que te la arranquen. Que me la arranquen, no tengo problema. ¿Aló? Ay, mamá. Vamos al otro. Vamos a hablar del don de lengua. Para comprender mejor este don, debemos conocer que hay tres tipos de manifestación en lengua. Lengua por señal, vamos a ver qué son. Son aquellas que expresan un mensaje entendible para la raza humana, sean idiomas o dialectos, con la característica que este lenguaje es desconocido para quien lo expresa. Estas fueron las lenguas que se manifestaron en el Pentecostés. Los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Un día, de las pocas veces que he hablado en lengua, cuando el Espíritu me dice, voy a usarte en los dones, prepárate que te voy a usar en los dones. Que me ven con el muchacho y no me ayudan. Oiga, yo hablé en lenguas asiáticas. ¿Por qué lo sé? Porque hay un misionero, así lo llaman, asiático, que se acercó con otro. Y el que venía con él venía llorando. Y me preguntó español,
me conocen, amigos, maestro, ¿cómo están? Digo, bien, ¿cómo están, mi hermano? Bien, gracias. ¿Usted dónde aprendió a hablar mandarín? Yo dije, yo no sé hablar ni limón, ni naranja, nada de eso, menos mandarina. No, mandarín. ¿Por qué? Porque usted habló un perfecto mandarín. Yo entiendo la lengua y le dio el mensaje, fue a él. Y el japonesito llorando. Chinito, yo no sé si es chino o japonés, tenía los ojos estirados, pero igualito. Llorando ahí. Y yo hablé en mandarín. Sí, lo que usted habló ahorita fue en mandarín, él lo entendió. Y empezaron a hablar los dos. Tía, tú tomando muy bien. Llorando. Dice que le hablaste por el espíritu, que le dijiste esto. Dice, yo no sé hablar nada. Eso es una lengua por señal. Si hay un americano, yo no sé hablar inglés, yo sé que pollo es chicken y repollo tiene que ser re chicken. Por ahí vamos. En la mañana es tu morro y mañana en la mañanita es tu morro o tu morrita. Yo eso no sé nada. Pero hablo un perfecto inglés y la persona que me está escuchando totalmente lo entiende. Dice, los oímos hablar nuestras propias lenguas. Esta es lengua por señal. Oído bien, que le estoy hablando claro. Es una lengua por señal. No necesita interpretación. ¿Ok? Tienes lengua devocional. Son aquellas dadas para expresar y adoración, y alabanzas y oración. Son inentendibles para la raza humana. Solo Dios las entiende. No está sujeta a la interpretación. Ella no está sujeta a la interpretación. Primera carta a Corintios 4:15, 4:28, Hechos 10:46 y Romanos 8:26. Y tienes lenguas de manifestación profética. Este tipo de manifestación tiene algunas de las características del lenguaje de las lenguas devocionales, como es el hecho de que son ininteligibles, pero difieren de aquellos en que están sujetas a la interpretación. 1 Corintios 14:2-13, y son dirigidas a la iglesia cuando se interpretan. 1 Corintios 14:5. Debemos estar claros que el don de lengua, vamos a explicar esto rapidito. 3 tipos de manifestación en lengua, ¿sí? Tenemos primero la lengua por señal, válida en la iglesia. Tenemos la lengua para interpretar, para expresar una profecía, válida en la iglesia. ¿Cuál es la que Pablo dice, cállese? La lengua devocional. O sea, cuando hablamos de lengua devocional, estamos hablando cuando usted habla en lengua y en la lengua usted ora, adora y alaba a Dios. Entonces Pablo dice, si estás orando, adorando y alabando a Dios en lengua, pues ora para ti en silencio, porque a nadie le interesa lo que estás diciendo. Porque si tu lengua no tiene interpretación, no es una profecía, y si no es por señal, nadie te está entendiendo, entonces ¿qué le importa a la gente lo que estás hablando? Cállate, habla para ti. Es la que Pablo dice que te calles. La lengua devocional. Pero debemos estar claros que el don de lengua no es meros balbuceos. El don de lengua es un idioma, por lo tanto es un lenguaje. Y este último es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado. Para ser más específico, las palabras se componen de sílabas, de vocales y consonantes. En este caso, la unión de las vocales y consonantes producen unas sílabas. La unión de ellas producen palabras. La unión de estas, a su vez, produce un lenguaje. Y este es un idioma. De modo que el don de lengua no son meros balbuceos. Oído, no son meros ¿qué? Balbuceos. Es un invento suyo. Es un invento suyo. Porque el don de lengua es un idioma. Porque dice que ¿quién se preparará para la guerra si el sonido de la trompeta no es un sonido que vaya acorde para anunciarla?
sea, no me venga usted con el ri, ra, ru, riqui, cucaca, la carriqui, riqui, cucu, cucaraca, raca, caca, raca, raca, cucu, cucu, raca, raca, cucu, cucu, ¿qué es eso? ¿Es un invento tuyo? Señores, las lenguas son originales del Espíritu. No es algo que tú imitas de otro. Cuando nuestro hermano Gigi Ávila entró a Venezuela, todo el mundo hablaba en lengua como Gigi Ávila. Todavía. Es algo original. Es algo que no lo puedes imitar. Es algo que no te lo puedes inventar. De paso, te voy a decir algo que no sé cómo te va a caer. Cada vez que el Espíritu Santo te va a usar hablando en lengua, que te dé el sentido de la articulación, porque tú eres el que articula, Él es el que te da el sentido de la articulación. Cada vez que el Espíritu Santo te va a usar hablando en lengua, la lengua va a ser diferente. Nunca vas a hablar en lengua igual. Nunca. Cuando tú ves al hermano Juan de los Palotes, que siempre habla la misma lengua. ¿Qué tiempo tiene ese hermano en la iglesia? 22 años. Tengo 22 años oyéndolo hablar la misma lengua. Eso es una lengua aprendida. ¿Aló? Esa es una lengua aprendida. Porque es diversos géneros de lengua. El Espíritu Santo no tiene que repetir una lengua todas las veces que te oyen hablando en lengua, la misma lengua. ¿Están aquí la gente? ¿Aló? Las lenguas son originales del Espíritu. No es algo que tú imitas de otro. La Biblia hace menciones de géneros de lengua. El término géneros viene del griego genos, que indica clases, tipos, como para no imitar a nadie. Diga, ay. Hermano, yo no hablo en lengua. ¿Quién ha visto eso? ¿Quiénes son los que no hablan en lengua acá? Yo levanto la mano, todo el mundo levanta. Venga, póngase aquí en la cola, que yo le voy a salvar la lengua hoy. Póngase en la cola aquí. Hoy él te va a salvar en lengua. Vamos, póngase en la cola. Diga conmigo rápido, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, rápido. Dígalo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Está hablando en lengua, ya hablo en lengua ya. No. ¿Dónde interpretación de lenguas? Debemos entender que hay una diferencia en lo que es traducir e interpretar. Ahí miren. Voy a inventar una lengua aquí como para que me entendáis. Plu, cla, cu, ca, pla, cuchara. Digo plato, cuchara, ¿lo entendí? No. No. ¿Sabe algo? Nadie entiende lo que tú hablas en lenguas, porque por el Espíritu habla misterios. Una cosa es interpretar y otra cosa es traducir. Nadie traduce lo que el Espíritu Santo habla a través de un hombre en lengua. Quien traduce es el Espíritu y te pone el sentido de lo que está diciendo para que tú interpretes. Puede ser que el hablar en lengua sean 10 minutos y la traducción sean 5 y la interpretación sean 5. Puede ser que el hablar en lengua sean 10 minutos y la interpretación sean 5. Y no es traducción, es interpretación. Interpretar es llevar a un lenguaje lo que se traduce en otro lenguaje. Llevar a otro lenguaje lo que se traduce en un lenguaje. Por decir algo, que me diga a mí un americano, please, my brother, close the door. Yo escuché lo que me dijo, voy a traducir en mi mente traduzco. ¿Qué fue lo que él dijo? Por favor, mi hermano, tránqueme la puerta. Una vez que yo traduje en mi ser, entonces yo interpreto lo que traduje. Hermano, por favor, tránqueme la puerta.
Indica que lo que usted está es expresando lo ya traducido por el Espíritu. Usted no se encarga de traducir nada, porque usted no entiende lo que él habla en lengua. Nadie entiende eso. Yo entiendo lo que él dijo. Si usted entiende lo que él dijo, es una lengua por señal. Que fue lo que dije ahora. Que son humanas. Los oímos hablar nuestras propias lenguas, es otra cosa. Pero cuando hablamos de interpretación, no estamos hablando de traducción. Por tanto, oído, esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Que un hermano diga, hermano, que un hermano se oye en lengua, raca, taca, paca, y el hermano Juan dice el Señor, Ricky, Miki, Miki, que estoy entre vosotros, Niki, que estoy contento con ustedes, ruaca, caca, dice el Señor que vengo pronto, Rimi, Miki, dice el Señor que aquí estoy, Ricky, dice el Señor, eso no es lo que enseña la Biblia, porque esto no es traducir, es interpretar. Primero se habla la lengua, y después que tú hablas en lengua, piden oración a interpretarla. Diga, ¡ay! La interpretación viene después, no en la unísono, ni en el momento que se habla se interpreta, porque no es traducción, es interpretación. Entonces, ¿qué nos dijeron en la iglesia? Que el hermano hable, entonces yo vengo a interpretar una forma como de traductor. No, hermano, no. Porque lo que usted habla no lo entiende nadie. De modo que nadie lo puede traducir. Yo solamente interpreto lo que el Espíritu pone en mí, que es el sentido de la interpretación. Quiere decir que usted se ve en lengua, y después que se ve en lengua, el Espíritu me dice, di a la congregación lo que habla a través de ella. Pero si yo no entendí nada, yo lo sé. Prepárate que te voy a poner en tu espíritu lo que dije a través de ella. Es otra cosa. Déjeme bien. Esto fue lo que yo dije a través de ella, dilo. El Señor dice, en la lengua que mi hermano estaba hablando, que en los posteriores tiempos, eso se llama profecía. Ahora, Dios va a usar en lenguas e interpretación, que es profecía, cuando no está el oficio del profeta. Porque si tenemos el oficio del profeta presente, Dios no va a usar la lengua en la interpretación. Porque eso es pasar por alto la autoridad del profeta. Por eso yo estaba predicando, y una hermana se levantó hablando en lengua. Le dijo a un anciano, hermano, hágame el favor, mándeme a callar a la hermana. ¿Cómo? Que me mande a callar a la hermana. Maestro, usted va a mandar a callar al espíritu. Cállese la boca, usted está viendo lo que dice. hermana, cállese la boca y siéntese en el nombre de Jesús. Cállese y se sienta. Sujétese. La Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta a la profecía. Cállese la boca, siéntese. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Eso, ninguno que habla en lengua venía a pagar una profecía. ¿Qué te pasa? Cállese la boca. Ay, me mandó a callar el espíritu. ¿Qué espíritu? Nada. Cállese la boca. Traducir es transponer el significado de palabras en un lenguaje diferente. Es el acto de llevar de un lenguaje a otro, interpretar, vocalizar, expresar, decir algo. En el caso del don de interpretación, eso indica vocalizar, expresar o decir lo ya traducido por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nadie puede traducir porque nadie entiende lo que se dice. Quien habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterios. Primera carta a Corintios 14:2. La interpretación se recibe por el Espíritu Santo, no está en la capacidad humana. Toda interpretación debe tener un sentido común. El Espíritu Santo no inspira a un individuo como canal a interpretar sandeces o aquello que no tiene sentido común. ¿Aló? Es decir, la interpretación siempre viene de acuerdo al carácter de Dios, a lo que es común, a lo que es real, a lo que es verdadero, a lo que es razonable. Nunca vas a conseguir una persona diciendo cosas que no están en el sentido ni en la teología, ni en Dios, ni en el pensamiento de Dios. Son locuras, son sandeces, no cuadran, no se comparan con nada. Bueno, hemos terminado el estudio. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido,
a través del mensaje transmitido en este programa. Comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.